A los 60 años, el cuerpo comienza a marchitarse, es una ley inevitable de la naturaleza. Sin embargo, al alcanzar el pico de energía interna, ocurre un milagro, el renacimiento divino del cuerpo terrenal. Los huesos y los músculos se reconstruyen para lograr la forma más elevada de las artes marciales, y el cuerpo marchito vuelve a su antigua juventud. Este es el mayor logro por el que se esfuerza la gente. La secta divina lo llamó despertar divino, y la secta de las sombras llamó a este fenómeno disciplina demoníaca. En la secta divina, 8 personas habían logrado el despertar divino. Al mismo tiempo, 4 de la secta de la sombra habían alcanzado la disciplina demoníaca. Por encima de ellos solo estaban los maestros del reino divino, cuyos cuerpos eran inmunes a los venenos y las enfermedades. Durante 1000 años solo hubo uno entre los maestros Murim. En uno de los palacios tuvo lugar una tradicional ceremonia del té, en el que un maestro que había logrado el despertar divino preguntaba a un extraño qué significaba para él una espada. Él le respondió que aquella era un arma homicida excelente, con bordes cortantes. Sin embargo, es lo que es, un arte marcial es un arte marcial, una espada es una espada y la moral es la moral. En lo profundo de la mazmorra, se estaba llevando a cabo un misterioso rito demoníaco. Van llegó allí para luchar contra el maestro del despertar carmesí. Se quitó las sombreras con cabeza de dragón. Van se sintió verdaderamente honrado por la oportunidad que se le brindó. Un maestro altamente experto en el arte de la espada podría incluso evaluar la situación con los ojos cerrados. Al abrir los ojos, no solo vio al maestro del despertar carmesí, sino que también estaban allí sus camaradas. Van se dio cuenta de que la nueva capacidad de conectar el alma con los no muertos estaba siendo utilizada en su contra. El maestro ordenó a sus camaradas rodear a Van con un gran campo de contención demoníaco. Los ojos de los compañeros se inyectaron en sangre y usaron sellos demoníacos para atacar. Parecía que Van ya no podía escapar, 1000 demonios lo atacaron a la vez, pero olvidaron que estaban atacando a un verdadero maestro de las artes oscuras. Van utilizó su famosa técnica de perforación en forma de torbellino. La base de la energía del espadachín era la inviolabilidad misma. Derrotó a 1000 camaradas en solo un momento después de usar su habilidad. Imperturbable, Van se dirigió directamente hacia el cultista. No tenía miedo de una prohibición, sonrió directamente en la cara del espadachín. Realmente va a utilizar esta habilidad aquí y ahora. Los enemigos derrotados por el espadachín resucitaron inmediatamente de entre los muertos, pero estaban sin carne. Van se encontró en medio de una habilidad que no le era familiar. Era un ritual impío de tortura del alma. El espadachín sintió que el suelo debajo de él comenzó a temblar. Incluso un artista marcial tan experimentado no pudo evaluar la situación en caída libre. Miles de nigromantes atacaron al espadachín nuevamente a la vez. Van cayó. El maestro del despertar carmesí miró su cuerpo desde las sombras. Tomó su espada, con la esperanza de que le quitaría el poder a la prohibición. Se alegró de que todo saliera como lo había planeado. Usando un lanzamiento de espada ultra rápido, traicionó a su aliado demoníaco. No esperaba esto del maestro. La espada le atravesó el cuello. Nadie sabía qué estaba realmente haciendo el maestro del despertar carmesí. La espada ensangrentada de Van, nadie sabe qué poder contiene. El maestro reveló su verdadero objetivo, porque el segundo maestro vivo del demonio ardiente fue asesinado. Ahora debe liderar la escuela de artes oscuras y conquistar todo Murim. Todo lo que quedó de Van fue su túnica, murió. La tierra de Murim, llena de criaturas místicas, es una vista fascinante. De repente, un rayo caído del cielo, un fenómeno inusual en esta tierra. Todo es como en una niebla, una tormenta que envió un atardecer de trueno sobre la tierra. Entre el humo apareció una silueta humana. ¿Quién era? No era otro que un maestro de espada reencarnado del otro mundo. Sin entender lo que le pasó, miró hacia arriba en busca de una respuesta. Van no entendía dónde estaba ni dónde estaba la conexión entre su alma y los no muertos. Almas con los no muertos, esos camaradas que usaron esta habilidad, que mató a Van. La claridad me viene a la mente, los recuerdos llegaron poco a poco, pero al mismo tiempo muy rápidamente, que le hicieron a Van esa escoria de las artes sangrientas. El maestro también recordó la espada perdida, pero primero debes conseguir ropa en el pueblo más cercano. Después de haber usado su habilidad de salto de altura, de repente lo recordó, que utilizó por primera vez esta técnica de elevación desnuda, sola, sentada en un árbol, colgado boca abajo, sintió hambre y 2 horas de búsqueda del pueblo fueron infructuosas. A Van se le ocurrió la idea de cubrirse con la piel de un animal. En el bosque, el espadachín se encontró con un troul del bosque. Parecía una criatura mítica de leyendas. Una criatura verde con enormes colmillos no era reacia a sacar provecho de una persona.
El silbato atravesó como una bala, pero no llegó del todo. Era el disparo de Van. Gracias a su destreza y habilidad podía incluso dispararlo con el dedo. El espadachín notó que algo andaba mal, no podía fallar, el disparo dio en el blanco. La herida del troll del bosque se estaba curando, pero como era realmente regeneración. Pero el asombroso poder de la criatura mística no detuvo a Van y comenzó a actuar. Las manos del maestro cortan como una espada. Esta es una de las habilidades de Van. El troll claramente no esperaba esto, pero es realmente capaz de regenerarse incluso después de semejante golpe. La herida del troll volvió a sanar, el cuerpo de la criatura que recibió tal daño se regeneró nuevamente. Van recordó las palabras del sabio: para sobrevivir, había una técnica que era superior a las demás. Un golpe de energía vital que no dejará ninguna posibilidad al ogro del bosque. Pero no era necesario destruir al troll, Van quería intentar freírlo. El ogro del bosque de 3 metros ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que el maestro desapareciera de su vista. Las manos cortan como una espada, la cabeza de un troll desde los hombros. Al aterrizar después de un ataque exitoso, Van nota algo inusual. El ogro tenía sangre verde, tal vez porque es una criatura mística. Después de derrotar al troll, Van, sin pensarlo 2 veces, encendió un fuego y comenzó a freír al ogro. El maestro pensó, por alguna razón la criatura del bosque no tenía piedra del alma, tal vez aún era joven. Pero en cualquier caso, Van escuchó que la carne de una criatura mística tiene un efecto beneficioso para la salud, pero no sabía muy bien y olía aún peor. En algún lugar en medio de la cordillera, Van volvió a recordar que no había gente cerca, ni siquiera sus huellas. Paisajes impresionantes, aire limpio, brisa nocturna fresca, incluso las lunas brillan. Después de mirar de cerca, Van saltó, no creía realmente que estaba en el cielo. Había 2 lunas, un fenómeno que el maestro de la espada nunca había visto antes. Había un imperio llamado Krataus en esta nueva tierra, en cuyo castillo se celebraba una fiesta matutina en la que habitualmente se hablaba de algo. El señor de cabello oscuro observó en silencio al rey desayunar. Luego se volvió hacia su majestad, que todavía estaba disfrutando del desayuno. El señor le rogó al joven rey que comiera normalmente en lugar de desayunar como un plebeyo. El rey dejó caer su copa de acero sobre la mesa y se volvió hacia el señor. El rey le dijo al señor que habían perdido la mayor parte de las tierras del imperio. El señor quería que su majestad comiera alimentos saludables, pero le ordenó que se callara. El señor les dio la noticia de que Corrint les enviaría un embajador. Él piensa que quieren que limpien la tierra de criaturas míticas. El joven maestro pensó en las palabras del señor y quiso encontrar su propio beneficio en esta propuesta. Después de todo, su ejército estaba endurecido por la batalla, la habilidad militar del pasado emperador quedó oculta por su propio suicidio. El joven emperador se expresó con tanta rudeza que casi rompió la mesa. Su Majestad Frank von Great consideró esas opciones para avivar el fuego de una futura venganza. Después de 2 años de andanzas, Van, mientras caminaba por el bosque, se encontró con la casa de alguien. Le pareció extraño, porque nunca había visto casas así. Un perro guardián, de color blanco y negro, corrió hacia el maestro de las artes oscuras, pero el cachorro no lo atacó, sino que solo pisó la pierna de Van con su pata. El perro ladró, lo que aparentemente confundió a los habitantes de la casa del bosque. Van no esperaba ver a nadie, una pequeña niña salió de la casa y vio a un extraño al lado de su fiel amiga. La chica de ojos azules le preguntó al extraño quién era y qué hacía aquí. Van estaba confundido, lo primero que pensó fue si ella podría representar un peligro para él. El maestro de las artes oscuras no entendió una palabra de la pequeña, quien a su vez notó que vestía ropa hecha de una criatura mítica. Siguiendo a la niña, su madre salió corriendo pensando que su hijo estaba en peligro. Van inmediatamente quiso disculparse, pero recordó que no entenderían ni una palabra de lo que decía. La madre dijo que no tenían nada para él y que si estaba planeando algo malo, amenazó al desconocido con que su marido y su hijo regresarían pronto a casa. Van, quien tomó al perro en brazos, se quedó pensando que no se parecían a los de piel pálida de su mundo pasado. La niña, a su vez, le dijo a su madre que no parecía un villano. El maestro de las artes oscuras señaló con el dedo a su madre, y la mujer, desconcertada, también se señaló a sí misma. Van luego señaló con ambas manos su ropa. Ninguno de ellos entendió lo que quería decir con esto. El imperturbable Van no sabía si podían entenderle en lengua de signos. La malvada madre dijo que el extraño mostró su verdadera naturaleza y le pidió a la niña que llamara rápidamente a su padre, pero ella respondió que pensaba que el tío le pedía algo de ropa.
Mientras estaban de pie y se preguntaban si eran enemigos el uno del otro o no, el pequeño cachorrito se tumbó en el suelo y se quedó dormido. Habiendo llegado a la conclusión general de que no eran enemigos entre sí, Van pensó en el nombre de la niña. Su nombre era Tarja. Nunca antes había escuchado nombres así en sus tierras. También le regalaron ropa que consideraba extraña. La madre elogió al espadachín. La ropa que le dio le quedaba muy bien, por lo que Van le agradeció, con un gesto de manos de su mundo pasado. El maestro de la espada giró bruscamente y caminó en la otra dirección. Esto sorprendió a la madre y a la niña y tal vez la hizo un poco cautelosa. Van se acercó al lugar donde su padre solía cortar leña y tomó un hacha, lo que hizo que su madre le pidiera a Tarja que llamara rápidamente a su padre. El maestro de las artes oscuras solo quiso agradecer a la familia que le regaló ropa. La mujer suspiró aliviada. Tarja le gritó tío, lo que hizo que Van dejara de cortar leña. El maestro de la espada aún no entendía su idioma. La chica de ojos azules solo notó que era muy fuerte, pues nunca había visto madera cortada con una mano. Van se dirigió a Tarja en su lengua materna. Quería saber qué tipo de herramienta estaba usando para cortar leña, pero no lo entendieron como él a ellos. La madre nuevamente se mostró un poco cautelosa porque junto a su hija estaba un extraño con un hacha. Los ojos de la niña brillaron, porque estaba interesada en explicarle al extraño qué era la leña y qué era un hacha. Van miró a Tarja sorprendido y repitió palabras desconocidas para él, a partir de lo cual el interés de la niña se hizo aún más intenso. Le pidió al vagabundo que le preguntara algo más, porque tenía muchas ganas de enseñarle su idioma. Van pensó para sí mismo que no debía apresurarse a hacer nada, porque ahora lo más importante para él era aprender a hablar un idioma extranjero. 2 años más tarde, mientras viajaba y exploraba un mundo nuevo, el maestro de las artes oscuras aprendió el idioma local y acudió a un residente local por una cosa. Extendiendo la mano, el hombre dijo que se trataba de un mapa de estas tierras, que llevaba mucho tiempo buscando. Con curiosidad, arrebató la tarjeta de las manos del hombre y le dio las gracias. Pero luego encontró una dificultad. Aprendió el idioma, pero todavía tenía problemas con la lectura. El hombre se dio cuenta de esto y se burló un poco de Van, diciendo que está bien, que todavía tiene todo por delante. A lo que el maestro de las artes oscuras mintió un poco, diciendo que entendía bien lo que allí estaba escrito. El hombre animó a Van, porque parecía que ayer mismo el espadachín estaba gesticulando diligentemente para explicarle lo que quería. Van respondió que todo fue gracias a la familia del señor Blair, porque la chica de ojos azules no se cansaba de hablar con él. Van estaba cortando leña y pensó para sí mismo que no solo era un gran mapa geográficamente, sino que también había características únicas de la aldea. Los troncos volaron uno tras otro, y el maestro de las artes oscuras seguía pensando en su pasado, su oscuro pasado. Van debe aceptar las circunstancias en las que se encuentra. No le queda más remedio que aceptarlo, como aceptar el hecho de que no puede regresar al Murin solo mediante la técnica de la gran exaltación. Incluso mientras pensaba, continuó cortando leña mecánicamente, una de las cuales casi golpea a Tarja, que se acercó demasiado. Van le dijo a la chica que aquí era peligroso, que se alejara. Mirándolo, la chica llamó al espadachín con un apodo que ella misma inventó, a lo que el maestro de las artes oscuras respondió que ya le había dicho que se llamaba Van, no Dark. Esto hizo reír mucho a Tarja, pues en su idioma nativo el nombre Van significa olor oscuro. Se rió tanto que pensó que se moriría de risa. La alegre niña señaló con el dedo al maestro de las artes oscuras y dijo oscuro, causando que Van cayera en un estupor ante la insistencia de Tarja. La chica de ojos azules notó que el nombre Dark encaja perfectamente con sus ojos y cabello negros. Van le respondió a Tarja que podía llamarlo como quisiera, siempre y cuando ella se quedara atrás y no interfiriera con su trabajo. Decidiendo descansar un poco, Van apoyó los codos en el suelo y le preguntó a la niña que era un mercenario, y ella le respondió que son personas que luchan por dinero. ¿Realmente lo está comparando con un asesino?, pensó el maestro de las artes oscuras. Él le respondió que él no era como ellos. Sorprendida, Tarja miró directamente a los ojos de Van y le preguntó quién era entonces, si no era un mercenario o un asesino. El espadachín le respondió a la pequeña que era un maestro de la escuela de artes oscuras que solo quería encontrar el camino a casa. De ojos azules, dijo Tarja, ¿por qué Van no busca trabajo en el gremio de mercenarios? El gremio de mercenarios es un lugar donde se reúnen los mercenarios, donde reciben órdenes e información comercial. Van pensó en las palabras de Tarja. Definitivamente necesitaba obtener al menos algo de información para poder regresar a casa, y también le preguntó cómo sabía sobre el gremio de mercenarios.
La niña le dijo al maestro de las artes oscuras que su hermano se escapó de casa, diciendo que se convertiría en mercenario, pero su padre lo encontró y lo trajo de regreso. Esta historia hizo reír mucho a Van. El rey inspeccionaba sus tierras desde lo más alto de su castillo, pero de repente se da cuenta de que uno de sus súbditos se dirige hacia él. Era el capitán Rognar, tal vez venía con buenas noticias, le pidió al rey que no se preocupara. El joven gobernante respondió que no podía calmarse porque necesitaba enviar 2000 doncellas de palacio para las necesidades del Corrint. Por lo dicho, sin darse cuenta, se mordió el labio muy fuerte, porque esa era su gente. El capitán respondió que lo único que podían hacer era aumentar su poder de combate para poder resistir el Corrint. La ansiedad del rey solo aumentaría si el gobernante pensaba en problemas tan mundanos como este. Enojado, el emperador le preguntó a Rognar si las sirvientas estaban listas para irse. El capitán respondió que en una semana serían entregadas al Corrint. No olviden que hubo un caso tal que hace 10 años el Corrint secuestró a las sirvientas y exigió nuevos unos. El capitán pidió al rey que estuviera tranquilo, porque él encabezaría la escolta. Mirando hacia un lado, el emperador y Rognar notan una silueta caminando hacia ellos. Era Lord Tozer. Se preguntaban con qué noticias venía. Inclinando la cabeza, el señor dijo que había fallado en la tarea que se le había encomendado. El emperador notó que esta era la 5ª vez que el señor había fallado en su tarea, y también preguntó si el diario de Anfiros era de alguna utilidad. La revista Anfiros no contiene información sobre la acción del pasado, solo un poco sobre su investigación. El reino conoce la teoría, pero aún no pueden hacer experimentos detallados. Sin embargo, el señor dijo que el 90% de la teoría ya está lista, hará todo lo posible para completar el 10% de la información que falta. Dirigiéndose al emperador, el señor le suplicó que le diera un poco más de tiempo para estudiar, a lo que el rey respondió que le daría una última oportunidad. El rey todavía tiene la esperanza de que con la ayuda de este artefacto pueda proporcionar una vida mejor a su imperio. Para la familia del señor Blair, la noticia no fue tan feliz. Van decidió irse. La madre y los niños estaban muy tristes por este evento, porque se habían vuelto muy cercanos últimamente. Extendiendo su mano para estrechar la mano del cabeza de familia, el maestro de las artes oscuras pidió perdón en broma por haber sido una carga todo este tiempo. A lo que el señor Blair respondió a Van que estaba equivocado, que se había convertido en parte de la familia para ellos y que siempre podría regresar sin importar lo que sucediera. A lo que el maestro de las artes oscuras respondió que aprendió la cultura de este mundo, y esto le reportó un gran beneficio. Durante el proceso de despedida, el hijo le pidió permiso a su padre para emprender un viaje con Van, porque el niño aún tenía el sueño incumplido de convertirse en mercenario. A lo que el cabeza de familia amenazó al niño diciéndole que si volvía a escaparse ganaría el doble que antes, a lo que el niño respondió que estaba perdiendo la mejor oportunidad de la vida, convertirse no en un simple granjero, sino en un mercenario. Van, que se arrodilló, no se olvidó de despedirse de su notablemente crecido amigo de 4 patas, quien incluso derramó su tacaña lágrima de perro a modo de despedida. Una pequeña niña de ojos azules se acercó al espadachín y agarró su ropa con una mano. La tristeza era evidente en sus ojos. Tarja dijo que su amado Dark se arrepentiría de haberse ido, porque si se quedaba y esperaba unos años más, tendría una dulce novia. Parece que Van nunca se ha sentido tan avergonzado en su vida como después de lo que dijo la pequeña niña de ojos azules. El maestro de las artes oscuras le dijo que, desafortunadamente, su diferencia de edad era demasiado grande y que tampoco quería ser golpeado por su padre. Finalmente, Van dijo que no sabía si se volverían a encontrar, pero que nunca la olvidaría. Después de todo, Tarja fue quien le dio su nombre al espadachín. El maestro de las artes oscuras le dio unas palmaditas en la cabeza a la pequeña niña de ojos azules, quien a su vez rompió a llorar por el dolor de la próxima separación. El cabeza de familia, la madre y el perro observaron en silencio a uno de los miembros de la familia irse. El de 4 patas incluso agitó un pañuelo a su amigo que se marchaba. No hay vuelta atrás, pensó Van, y comenzó a alejarse poco a poco, pero con paso confiado. El perro ladró a todo pulmón, los niños agitaron los brazos y gritaron a su amigo que se marchaba. El cabeza de familia y la madre se quedaron paralizados y miraron en silencio a su hijo. Se podría decir que se iba. Van recurrió por última vez a su familia, que le ayudó en todo lo que pudo, pero le queda un largo camino por recorrer y su principal objetivo es regresar a Murim. Van también duplicó el gesto con las manos, que en estas tierras significaba despedida, tras lo cual dio media vuelta y continuó vagando en su largo viaje.
El cielo se cubría con el centelleo de las estrellas, en el cielo también se producía un fenómeno raro para este mundo, cuando la segunda luna aún no había tenido tiempo de unirse a la otra, pues en estas tierras había dos de ellas. En la oscuridad de la noche, se puede ver una silueta sentada junto al fuego, esperando que preparen la cena. De repente, inesperadamente, en los arbustos de la oscuridad total, los ojos rojos, como inyectados en sangre, comenzaron a brillar. Habiendo esperado a que estuviera preparado el manjar, el espadachín inmediatamente comenzó a comérselo. Aún así, al darse cuenta de que lo estaban observando, Van no dio ninguna señal, sus sentidos y su visión nunca le fallaron. En ese mismo segundo, el enemigo apareció ante el maestro de las artes oscuras. Eran hombres lobo, con enormes colmillos y garras, sedientos de una sola cosa, carne humana fresca. Al poseer solo una sed de sangre, los hombres lobo decidieron que el espadachín sería un blanco fácil para ellos e inmediatamente atacaron. Van estaba preparado para cualquier cosa, pero claramente no esperaba tal velocidad de una criatura mística. El enemigo era muy rápido. Después de esquivar con éxito el ataque del enemigo con su capacidad de elevación, el maestro finalmente entendió por qué la gente siempre evita esta montaña. El maestro de las artes oscuras evaluó la situación y decidió lanzar un contraataque, utilizando su famosa técnica de golpe con la mano. Claramente tomó a la bestia con la guardia baja con su poderoso ataque, pero a esta altura de su viaje, el espadachín ya sabía que las criaturas místicas tienen regeneración. Imperturbable, Van reunió todo el poder de la energía oscura para el ataque final. La bestia en regeneración, que claramente no pudo evaluar la situación y las habilidades de aquel a quien atacó, solo podía confiar en sus instintos para gruñir y mostrar sus colmillos ante el enemigo. Con un ligero movimiento de su mano, Van, que había acumulado la energía para el ataque, dejó una marca brillante en forma de palma en el pecho de la bestia, que fue fatal para el hombre lobo. El resto de las criaturas místicas claramente no esperaban esto, viendo cómo su líder se alejaba volando un par de decenas de metros. Las bestias lanzaron su grito de guerra con la esperanza de intimidar al maestro de la espada. Van, por su parte, solo pensaba en lo que sería un buen maniquí para la escuela de artes sangrientas. La bestia podría incluso hacer una buena alfombra. Al darse cuenta de que el hombre no estaba en lo más mínimo asustado, las criaturas místicas parecieron leer sus pensamientos y se alejaron corriendo, abandonando a su líder muerto. El malvado maestro, mirando hacia las criaturas que huían, no entendió cuál era el punto de atacarlo, porque solo dejó caer en vano la carne recién cocida. Apretando los dientes, Van recogió el cuerpo del hombre lobo muerto, porque ¿por qué debería desaparecer algo bueno? Esta bestia también se ve bien en un asador en llamas. El emperador, sentado en el trono, apoyó la cabeza en la mano, cruzó las piernas y aparentemente esperaba al menos algunas buenas noticias. Lord Tosir vino con noticias al joven rey, diciendo que se trataba de información muy urgente. Le dijo al emperador que tenían una excelente oportunidad de apoderarse del corazón del dragón. Saltando de su trono, el joven rey estaba ansioso por los detalles más pequeños y ya no podía esperar a que el señor le contara en detalle. Tosir le dijo al emperador que el corazón del dragón se guardaba en el gran templo Dro en Corinth. También informaron desde el frente que el imperio troviano lo tomaría prestado por algún tiempo. El rey dijo que debían interceptarlo a cualquier costo. Después de todo, el corazón del dragón era un enorme coágulo de maná denso y puro, y el señor también dijo que pensaba que la protección del artefacto sería débil. Tosir dijo que el imperio de Corinto cree que nadie se atrevería siquiera a invadir tal artefacto. El emperador preguntó al señor qué tan débil es la seguridad allí, que Tosir hace declaraciones tan audaces. El señor respondió al joven rey que, citando información, solo hay 50 caballeros custodiando el corazón y solo un maestro, añadiendo que el maestro ni siquiera tiene titanio. El emperador pensó, un maestro sin titanio, tal vez esto sea una filtración deliberada de información del Corinth. Sin duda se trata de información confiable. El joven rey dio la orden de actuar de inmediato. Deambulando entre bosques, montañas y ríos, el maestro de la espada avanza en busca de cualquier información. Notó que la nueva tierra para él era sin duda más rica en oxígeno que Murim. Nunca había sentido una energía forestal tan poderosa. Mirando sus manos, pensó que cada pizca de energía era restaurada casi de inmediato. Esto haría mucho más fácil para cualquiera practicar y dominar las artes marciales. El espadachín también se preguntó qué tipo de artes marciales se practicaban aquí. De repente, inesperadamente, una chica rubia aparece en su camino, gritándole al viajero que se detenga. La joven preguntó a dónde iba el viajero.
El maestro de las artes oscuras le respondió que se dirigía a Vulcania y en respuesta escuchó una exigencia de pago de 10 monedas de plata. Aturdido por el descaro del extraño, el maestro de la espada le sonrió sarcásticamente en la cara, respondiendo que el precio era demasiado alto, porque su ropa costaba solo 7 monedas de plata. A lo que Van escuchó como respuesta que si no tiene nada con que pagarle, que intente nadar, tal vez lo consiga. El maestro de las artes oscuras simplemente se rió en la cara de la niña y encontró sus palabras muy divertidas. Como en un instante, pasó corriendo y le preguntó si estaba segura de sus palabras. La joven, a su vez, tomó esto como una humillación e instantáneamente expuso su espada para cortar al maestro de la espada. Pero el estúpido extraño no sabía contra quién intentaba levantar su espada. Van detuvo el intento de ataque en cuestión de segundos, agarrando la mano del atacante y apretándola con fuerza. Luego, con un movimiento hábil, movió su mano hacia el cuello del ladrón de ojos azules, de lo cual ella se sonrojó y en esta posición solo pudo jadear. Van le preguntó cuánto dinero tenía, ella respondió que no tenía nada y que por eso estaba robando. Pero el maestro de la espada dejó claro con solo una mirada que no tenía intención de escuchar mentiras. Muy asustada, la estúpida muchacha solo tuvo tiempo de preguntarse qué le haría el pelinegro vagabundo. Mirando furiosamente su propia impotencia, la ladrona atada, que se quedó sin parte de su ropa, seguía molestando a Van con su mirada. No es una mala captura, de camino a Vulcania, pensó Van, esta ropa probablemente valga algo. Además, no ignoró un trofeo como una espada, tal vez se quede con él. La niña solo puede pensar en sus acciones, porque ni siquiera pudo hacer nada. Después de un largo silencio, pidió ser liberada, a lo que el imperturbable Van le dijo que la dejaría ir por 10 monedas de plata. A lo que la muchacha, en un ataque de ira, respondió que él era un extraño y que ya le había quitado la ropa y que realmente no tenía dinero. El maestro de las artes oscuras decidió comprobar si la chica le estaba mintiendo, con una mano la levantó, comenzando a sacudirla, en un intento de escuchar el tintineo de las monedas, pero en realidad no tenía dinero. A lo que el inquebrantable Van respondió que como no había monedas, tendría que nadar. Los ojos del ladrón se abrieron de miedo. Con una espada izquierda el espadachín la arrojó directamente a la bahía. La chica, a su vez, gritó muy fuerte, amenazando con la promesa de que algún día se volverán a encontrar y este encuentro será fatal para el maestro de las artes oscuras. En respuesta a los gritos de represalias, Van simplemente se despidió con la mano. Otras acciones se llevarán a cabo en la ciudad de Vulcania, donde en uno de los pubs locales un vagabundo idolatraba el alcohol local. De repente, no escuchó deliberadamente una conversación en la mesa de al lado sobre un lugar desconocido por el que pasa el camino a Chanen. Con un ojo, Van analizó que aparentemente se trataba de gente común y corriente que también bebía cerveza fresca y sabrosa. Uno de ellos le dijo a Medae que parecía como si nunca hubiera estado en estas tierras y que sería mucho más rápido atravesar la puerta. La pelirroja, a su vez, respondió que allí había una guarida de dragón, un dragón muy fuerte. Observando y escuchando la conversación, el viajero se mostró muy interesado en escucharla hasta el final. En la mesa sugirieron terminar la discusión y seguir disfrutando de la fresca bebida. El tipo de la túnica roja le preguntó a su amigo si alguna vez había visto dragones. Después de una pausa, el espadachín se atrevió a preguntar a la compañía de enfrente si había oído mal que se dirigían a Sanen. La respuesta fue positiva. Uno de ellos preguntó cómo podía ayudar al extraño. Van les dijo que él también iba camino a Sanen, pero que no sabía cómo llegar y pidió permiso si podía continuar su viaje en su compañía. Después de pensarlo, el tipo razonable sopesó los pros y los contras. Habiendo dicho que pensaba que sería difícil viajar con el sable que tenía la prohibición, también le preguntó a la prohibición por qué necesitaba la espada, tal vez para luchar contra monstruos. El extraño también agregó que la hoja del sable ni siquiera perforaría la piel de un monstruo, y mucho menos de una bestia, porque esta arma está destinada a duelos contra personas. El chico de la empresa también señaló que estas armas son utilizadas con mayor frecuencia por las mujeres para defensa propia y le preguntó a Van si esta es definitivamente su arma. Van inmediatamente se dio cuenta de que el tipo parecía experimentado, sería un buen compañero. A su vez, el maestro de las artes oscuras prometió que no se convertiría en una carga en el viaje. Después de pedir permiso para examinar la espada del tipo, el tipo no rechazó la petición del vagabundo y le entregó la espada, pero algo alertó a Van. El maestro de las artes oscuras vio algo particularmente familiar en la espada.
El chico notó las buenas habilidades de observación del viajero de cabello oscuro y le preguntó cómo se dio cuenta de que esta espada era mágica. Las palabras del desconocido engañaron a Van, que no entendía muy bien de qué estaba hablando. Habiéndose convertido en un ídolo, el espadachín, que es un maestro de las artes oscuras, se dirigió a la compañía con la pregunta de qué es una espada mágica. El tipo lo miró y le preguntó al extraño si realmente no sabía qué tipo de espada era. Van explicó que antes de esto vivía en un pueblo y con los ojos llenos de curiosidad pidió una explicación. La respuesta fue lo más sencilla posible, porque es un arma que puede utilizar hechizos. Agregando a la respuesta, el chico también dijo que puedes usarlo exclusivamente para hechizos con los que la espada estaba encantada y también absorbe una gran cantidad de maná, pero este es un gran privilegio para usar solo magia. Van miró al narrador con genuina sorpresa y le preguntó, ¿qué es entonces el maná? Otro participante en la fiesta entró en la conversación, gritando que es posible no saber qué es el maná y tampoco conocer los conceptos básicos de este mundo. Van se sorprendió al darse cuenta de que estos conceptos básicos son el conocimiento estándar habitual de este mundo. Quizás el maestro de las artes oscuras parecía un tonto en esta situación, pero no podía hacer nada al respecto. Repitió que hasta hace poco vivía en un pueblo, con la esperanza de que aún le explicaran lo desconocido. El segundo chico que se metió en la conversación se llamaba Gastón y preguntó en qué pueblo vivía el vagabundo. Van le dijo que la aldea estaba ubicada detrás del monte Treybark, lo que hizo que el peliverde sucumbiera a la sorpresa. Ambos muchachos asumieron que el vagabundo no les estaba mintiendo. Si realmente vivía en una zona tan abandonada, entonces no era de extrañar su ignorancia. También había una solicitud dirigida a Gastón para que le explicara los conceptos básicos al viajero. Gastón, con los ojos muy abiertos, comenzó a explicar que el maná es la fuente de energía que mueve este mundo, todo ser viviente la tiene en cierta medida. Después de todo, un guerrero experimentado almacena tanto maná como sea posible en su cuerpo. Un mago puede usar su cuerpo como una instalación de almacenamiento para absorber el maná que lo rodea y convertirlo en un hechizo. Gastón explica que una persona normal, usando el maná necesario para la vida, puede morir. Señalando también la hoja, dijo que la espada mágica permite el uso de magia, pero si es utilizada por gente común, la hoja absorberá demasiado maná y esto se convertirá en un problema. Mientras absorbía el conocimiento, Van pensó para sí mismo que si había maná en este mundo, era la energía ki que estaba usando. Ahora entendía por qué la espada lo absorbió un poco cuando la recogió. También hubo un diálogo en el que la prohibición notó que la espada parecía bastante liviana, a pesar de su tamaño, a lo que recibió la respuesta de que tenía un hechizo automático que no tendría que ser lanzado una y otra vez. Pero lo más importante es que estos son hechizos manuales. El tipo extendió su mano con una espada mágica hacia Vanu, ofreciéndose a intentar lanzar el hechizo de hoja de fuego. Tomando la espada en sus manos, Van lanzó el hechizo que el tipo había dicho. La sorpresa del maestro de las artes oscuras no tuvo límites, la espada inmediatamente se puso al rojo vivo. Era algo increíble, pensó el Van, solo un poco de energía para tal efecto y sin conocimiento de las artes solares. El sorprendido maestro de las artes oscuras se preguntó si podría usar otros hechizos. El chico respondió que la espada tiene un escudo de fuerza que le permite bloquear flechas y la hoja no es costosa, pero sí muy útil. Los instintos de Van son incomparables. Inmediatamente sintió el peligro y reconoció que una flecha volaba hacia él. El imperturbable espadachín decidió probar nuevos conocimientos y habilidades utilizando el hechizo de escudo de fuerza. La espada pareció aullar, rodeando a Van con un escudo de energía. Nadie tuvo tiempo de entender lo que realmente sucedió. El vagabundo lanzó un hechizo y de la nada, una flecha voló y rompió el escudo. El tirador exhaló, no podía entender que salió mal, el disparo dio en el blanco. Van notó que la espada era muy efectiva y preguntó a la compañía si la espada tenía magia ofensiva. El tipo le dijo al vagabundo que necesitaba apuntar con la espada al objetivo y lanzar el hechizo de bola de fuego. En ese mismo segundo, el Van, habiendo recibido la información, lanzó un hechizo de bola de fuego, apuntando la hoja en la dirección en la que se encontraba el potencial tirador. El hechizo tenía tal poder destructivo, era una alta concentración de energía. Un color escarlata oscuro oscureció la habitación y luego salió volando por la ventana. Por lo que vieron, todos en el pub estaban impactados por lo que estaba pasando. Había tantas preguntas y tan pocas respuestas. El hechizo voló directamente hacia el atacante. Van realmente lo tomó por sorpresa. No lejos del pub se produjo una potente explosión.
pero no estaba claro si se había incumplido la prohibición. Al parecer el tirador estaba teniendo un día de suerte. El maestro de las artes oscuras pensó para sí mismo que esta espada sería venerada como un regalo del cielo en el mundo de Murim. Pero ¿es esto realmente algo común? Aquí los demás en ese momento estaban observando al tirador que huía. Los camaradas susurraron entre ellos. Gastón le dijo a Narek que ni siquiera podía imaginar cuánto maná necesitaba gastar para crear una bola de fuego tan poderosa. Narek, a su vez, susurró que nunca había creado una bola de fuego tan destructiva en su vida. Durante todos los eventos, una niña apareció frente a la prohibición, presentándose como Minería. También señaló que era una sirvienta de la diosa de la tierra Keres. Van se presentó con un nombre que no le era familiar, dijo que se llamaba Dark. Ella, a su vez, notó que la flecha, aparentemente, estaba destinada a él. El viajero respondió que no estaba seguro de quién ni por qué, pero solo le vino a la mente una cara, y además agregó con una sonrisa que no recordaba haber hecho nada malo recientemente que obligara a alguien a venir por él. Minería sugirió que entonces la flecha podría haber estado destinada al rubio Micael, quien le preguntó sorprendido por qué había decidido eso. La niña agregó que si hubiera pasado corriendo junto a Dark y hubiera volado recto, entonces Micael se habría convertido en el objetivo en lugar del vagabundo. El chico rubio dice que se le ocurren demasiadas personas que podrían hacer esto. Otros compañeros sugirieron alcanzar al tirador, porque con una pierna herida no correría muy lejos, pero uno de ellos sugirió que el atacante podría ser miembro del gremio de ladrones. Esto podría convertirse en un verdadero problema para ellos. Resultó que Narek era el más importante del grupo, por lo que acudieron a él para pedirle órdenes y él, a su vez, se ofreció a ir de viaje ahora mismo. La pelirroja detuvo al jefe, porque Micael tenía una buena razón para retrasarse antes de partir hacia Sanen. Aún no había terminado su bebida. La niña asumió momentáneamente el papel de comandante y ordenó a todos que se apresuraran a beber cerveza y se fueran inmediatamente. Micael sugirió que si el atacante era del gremio de ladrones, entonces este pub podría estar en peligro, podrían ser rodeados en cualquier momento. Narek dio la orden final de prepararse para una salida y viajar, evitando una posible amenaza, y también agregó a todos para asegurarse de que estuvieran debidamente armados. Van, también conocido como Dark, por casualidad consiguió un caballo apodado la Peste Negra, se movió detrás de todos, porque sus compañeros conocían el camino. El grupo, formado por nuevos camaradas del maestro de las artes oscuras, se embarcó en una aventura. En el camino, Dark se volvió hacia Gastón, recordando sus palabras de que Gastón no sabe usar una espada, porque es un mago. Entonces ¿por qué está tan bien armado? El camarada respondió que todo esto era para ocultar el hecho de que él era un mago y que, en cualquier caso, los magos son siempre el objetivo principal. Van respondió que entendía de qué estaba hablando Gastón. En el camino, Narek se volvió hacia Dark, recordando sus palabras de que tenía 25 años, y agregó que Van era mucho más joven. El líder pensó que el espadachín tenía la misma edad que Jame y Daven. Dark respondió que escucha esto a menudo, pensando para sí mismo que si dijera que tenía más de 70 años, lo más probable es que pareciera un loco. Narek sugirió que cazar monstruos en las montañas Treybark era bastante rentable. Por primera vez ve a un viajero novato comprando un caballo. Siguiendo la ruta indicada por el jefe, Dark y sus camaradas pasan junto a los caballeros imperiales. En ese momento, el Nerek ordenó a su caballo que estuviera más tranquilo, porque los pisotones de los artiodáctilos ponían nervioso a su caballo. Dark, por su parte, no desaprovechó el momento y logró observar bien a los caballeros. El maestro de las artes oscuras destacó el buen equipamiento de los soldados. Al pasar junto a una columna de guerreros, el Nerek le dijo a Dark que eran el barón Asmon, el hijo del barón y el maestro. El espadachín también se preguntó quiénes eran los maestros. Micael, quien retomó el diálogo, dijo que los maestros son aquellos que dominan el flujo de maná, y agregó que incluso en Corinth, el imperio más fuerte, hay menos de 1000, y en un imperio tan pequeño como Trovia, hay 34. El interés de Dark no tenía límites en cuanto a si estos maestros eran tan buenos. Micael le dijo que de esos 50 guerreros, el barón Asmon es el único maestro, y este maestro puede derrotar a los otros 49 caballeros sin mucho esfuerzo. El moreno, que continuó su viaje cabalgando sobre la Peste Negra, no entendió nada de la historia del rubio Micael. Girándose en busca de respuestas, el maestro de las artes oscuras solo miró con desprecio las espaldas de los guerreros.
Caballeros, estos de tercera categoría ni siquiera estaban cerca del calentamiento matinal de la oscuridad, entonces, ¿qué tienen de bueno? El espadachín hizo una pregunta sin respuesta. Cayó la noche en tierras nuevas para el maestro de las artes oscuras y la compañía comenzó a preparar la cena. Minería comenzó a servir el guiso sembrado de varios platos. Quizás en el futuro puedan convertirse no solo en camaradas, sino también en verdaderos amigos, quién sabe, pero por ahora todo el equipo está contento con la cena. Pero Narek y Mikael no tienen prisa, están discutiendo algo al margen. El rubio inició el diálogo diciendo que si realmente el tirador era del gremio de ladrones, entonces deberían montar una emboscada aquí. El líder respondió que le sería más difícil atacarlos más lejos de la ciudad. Continuando el diálogo, Nerek notó que si los enemigos vienen, entonces hoy, a partir de mañana, el líder planea desviarse de la carretera principal, pero se encontrarán con monstruos. Su diálogo fue interrumpido por Minería, quien los llamó a cenar. La espesura del bosque parece un refugio ideal, pero al mismo tiempo un lugar muy vulnerable. Había un par de piernas colgando del tronco de un árbol y, sorprendentemente, ciertas partes del bosque estaban bien iluminadas. Sentada en el árbol había una elfa de ojos verdes con un arco a la espalda. Preguntó a desconocidos cómo era exactamente su enemigo. La chica rubia explicó que el enemigo tenía el pelo largo y negro y tenía poco más de 20 años, vestía exclusivamente ropa de viajero, sin armadura, podría ser este el ladrón que Dark arrojó a la bahía. De repente, la elfa pudo determinar con sus propios ojos la ubicación aproximada del objetivo. Es posible que ella pudiera ver algo que otros no vieron, tal vez fueron sus habilidades de combate, pudo determinar que la distancia al objetivo era de unos 400 metros. ¿Es esta realmente la persona de la que habló el ladrón rubio?, se preguntó el elfo. Los instintos de Dark nunca fallaron, era como si él también la viera, tal vez incluso cruzaron miradas. La elfa pensó lo mismo, o simplemente se lo pareció a ella. Miró a sus compañeros, quienes anteriormente habían descrito las habilidades de Dark como increíbles y comenzaron las especulaciones, pues no sabían con qué habilidad Dark manejaba una espada, pero sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo antes eran asombrosas. La rubia agregó que no podía hacer nada. El tirador agregó que parece que Dark también es experto en magia, bloqueó perfectamente su flecha con un escudo mágico y le disparó una bola de fuego de la nada. La elfa estaba muy interesada en las historias de sus compañeros y prestó especial atención a la habilidad de la bola de fuego. Ya era tarde en la noche, casi toda la compañía ya estaba dormida, porque por la mañana debían continuar su viaje. Gustín estaba sentado junto al fuego, algo que lo alarmó. En el punto más alejado del campamento había oscuridad. El mago se volvió hacia el espadachín con una propuesta, ¿por qué no acercarse y calentarse junto al fuego? Dark no dio señales de atención, como si ya hubiera tenido un tercer sueño, pero mientras estaba sentado, Gustín se dio cuenta de esto. Si realmente se hubiera quedado dormido en esta posición, pensó, por más que lo mirara no podía entenderlo. De repente, de la nada, el silbido de una flecha resonó en la espesura del bosque, la flecha voló directamente hacia la oscuridad, pero el maestro de las artes oscuras siempre estuvo dispuesto a cualquier cosa y con un movimiento seguro de la hoja separó la flecha. Esta flecha no era simple, estaba encantada por magia desconocida. Luego de ser separada, aparecieron runas rosadas entre las dos mitades. Nadie se lo esperaba, hubo una fuerte explosión, se puede suponer que se escuchó en todas partes del bosque. Todos se despertaron inmediatamente, el Nerek estaba confundido, nadie entendía todavía lo que estaba pasando. El equipo se agrupó en una posición defensiva, se dio la orden para que la sacerdotisa sanara a la oscuridad. La tarea principal era revelar la ubicación del atacante. Minería se inclinó sobre el espadachín boca abajo y en silencio solo le pidió que aguantara hasta que ella lanzara el hechizo. Pero la oscuridad no se puede romper tan fácilmente. Con un movimiento brusco levantó su cuerpo en un instante, al parecer solo su ropa resultó dañada. Los compañeros le dijeron al espadachín que no se esforzara, que la sacerdotisa lo sanaría, pero el maestro de las artes oscuras respondió que estaba bien. Dark notó que en realidad solo su ropa estaba dañada, pero aún no podía entender si la flecha estaba realmente dotada de magia. Gustín se le adelantó diciéndole que había hechizos que podían aumentar el poder letal de una flecha. Sin tener tiempo de terminar de hablar, Dark no escuchó el final de las palabras del mago. Usando una técnica de gran exaltación, inmediatamente se elevó hacia arriba. La elfa vio acercarse al enemigo. Estaba tan asombrada por su velocidad diabólica que ni siquiera podía determinar el curso de sus acciones futuras.
Dirigido solo hacia adelante, a Dark no le importaba el peligro que pudiera aguardarlo. Según su vanidad, su experiencia de combate era suficiente para derrotar a cualquier enemigo. La elfa decidió no esperar a que el enemigo se acercara, decidió disparar otra flecha tras ella, pero Dark estaba listo para cualquier cosa. Usó el arte ilusorio de la espada ascendente, era una técnica que solo poseían los maestros de la escuela oscura de las artes. El espadachín apuntó su espada directamente a la flecha mágica del enemigo. Se escuchó una explosión cuyo poder destructivo superó al primero. Lo más probable es que esta explosión se escuchó no solo en el bosque, sino también en las ciudades más cercanas. La elfa no entendía si había alcanzado su objetivo, si había logrado derrotar a su enemigo. Cuando Dark de repente la tomó por sorpresa, apuntándole con su espada directamente, parecía como si ya no tuviera intención de seguir sus juegos. El elfo, claramente entrenado en bastantes técnicas, no pudo oponer nada a la velocidad del acercamiento de la oscuridad. Un momento y estará en su objetivo. Dark no la cortó en pedazos pequeños, con un poderoso golpe de puño, gracias a su energía interna, envió al elfo a un sueño profundo. Gracias a la técnica de evaluar instantáneamente la situación, el maestro de las artes oscuras notó que el enemigo no estaba solo. Usando su habilidad, instantáneamente envió una poderosa corriente de energía directamente al enemigo que estaba debajo de él. El segundo enemigo cayó muy rápidamente, pero, aparentemente, Dark calculó la cantidad de energía para no matar al enemigo, sino neutralizarlo. De repente, aparece un tercer enemigo, un tipo cuya ballesta apuntaba directamente hacia el maestro de las artes oscuras. El enemigo disparó un tiro con la ballesta con la esperanza de poder acabar con el espadachín. Pero con un solo movimiento de la mano, la flecha en la que estaba puesta toda la esperanza del tirador quedó atrapada. Confundido, el ladrón no tenía a dónde ir, no podía igualar nada con la velocidad diabólica de la oscuridad. Blandiendo su espada, el maestro de las artes oscuras estaba a punto de realizar su ataque final. Blandiendo su espada, Dark se sorprendió de que su oponente fuera capaz de esquivar su golpe increíblemente rápido. El enemigo no tuvo más remedio que caer de rodillas y esperar lo mejor. El maestro se acercó a él y comenzó a examinarlo de cerca. Dark comenzó a quitarse la ropa, pensando que como habían arruinado su ropa, debían pagar con la suya. El maestro no se detuvo ante nada, incluso comenzó a quitarle los pantalones a su oponente. El chico, a su vez, se resistió. Pero vio la sonrisa de la muerte, y como si no hubiera resistencia, el tipo gritó con todas sus fuerzas, con la esperanza de que al menos alguien viniera en su ayuda. El grito llegó hasta el campamento con sus compañeros. Estos desconocían por completo lo que sucedía al otro lado del bosque. Dark, quien se había cambiado de ropa, comenzó a interrogar al atacante sobre el motivo de su ataque, pues no les había hecho nada malo. Los oponentes atados pero vivos no tenían prisa por responder la pregunta del espadachín. Lo más probable es que estuvieran tramando un plan para salir y probar suerte nuevamente para derrotar al maestro de las artes oscuras. El elfo le hizo una pregunta a Dark, cuya esencia era qué diablos le hizo el espadachín al tipo con la ballesta que gritaba tan fuerte por todo el bosque. El maestro de las artes oscuras respondió que no le hizo nada, simplemente se apagó por miedo. Fue tan patético por parte del chico que Dark lo miró solo por un segundo, sintiéndose disgustado. Bromas aparte, Dark pretende hablar en serio. Comenzó a preguntarles a las chicas por qué lo atacaron, ofreciéndose a responder de buena manera, de lo contrario les haría rogar que las matara lo antes posible. La pequeña niña rubia, apretando los dientes con furia, respondió al espadachín que lo atacaron porque atacó a un miembro del gremio de ladrones de Vulcan y le robó sin siquiera el conocimiento del gremio de ladrones. Ante la ira de la bella ladrona, Dark respondió con calma que desde el principio siempre se había sentido seguro, que estaba sano y salvo, y que una pandilla como ellos nunca sería una amenaza para él, agregando que si efectivamente ese era el verdadero motivo del ataque, entonces no tenía sentido matarlos, ante lo cual el ladrón quedó muy sorprendido. Derrotado con una mano izquierda, el elfo miró insolentemente a Dark y dijo que tenía demasiada confianza en sí mismo para no tener miedo del gremio de ladrones, que en ciertas partes de la tierra tenía cierto poder. El maestro de las artes oscuras pensó en lo que el elfo había dicho. De hecho, pensó, si los dejaba con vida, intentarían encontrarlo nuevamente para matarlo. Con solo una mirada a las dos chicas atadas, dejó en claro que tal vez había cambiado de opinión sobre su destino futuro, lo que las hizo gritar por todo el bosque, gritando sobre lo que haría con ellas.
A su pregunta, Dark sonrió maliciosamente y respondió que ni siquiera él mismo podía saber qué se le ocurriría hacer con ellos. Van perdonó a los ladrones y no les quitó la vida, sino la ropa. Pero incluso con este resultado de las circunstancias, los ladrones no estaban contentos, amenazando a Dark con violencia. Él les respondió que esperaban que la próxima vez se vistieran con algo más caro que unos pantalones. Y agregando además que si continúan amenazándolo le quitará la ropa interior, tras lo cual los ladrones al instante guardaron silencio, porque cómo sería para ellos permanecer en la espesura del bosque, atados, sin bragas. Dark también tomó los caballos y se dirigió hacia su campamento, pero la chica de ojos verdes todavía no podía calmarse, diciéndose a sí misma que definitivamente mataría al espadachín algún día. El elfo, pensando por mucho tiempo en lo sucedido, sugirió no intentar matarlo en el futuro, a lo que el ladrón enfurecido le preguntó cómo podía decir tal cosa, porque los oscuros habían desacreditado su honor y dignidad. El elfo añadió que la oscuridad es demasiado fuerte, la venganza, por supuesto, es buena, pero afrontar la verdad está más allá de sus fuerzas. Recordando solo una mirada del maestro de las artes oscuras, se sintió incómoda y al final le hizo una pregunta al ladrón sobre qué tipo de honor y dignidad podía tener un ladrón, continuando diciendo que si tanto deseaba venganza, que la dejara. Había miedo en los ojos del elfo. La próxima vez la oscuridad podría no mostrar misericordia y quitarles no sus ropas, sino sus propias vidas. El victorioso Dark ya estaba en el umbral del campamento y también llevaba consigo 3 caballos. Todavía era difícil ver algo en la noche, pero en las sombras, Dark vio siluetas familiares para él, estos eran sus camaradas. Todo el equipo quedó sorprendido, Dark regresó sano y salvo, con ropa diferente y también con caballos. Anticipándose a las preguntas de sus camaradas, el maestro de las artes oscuras dijo que estas bellezas pertenecían a aquellos que serían hostiles hacia él, y continuó que los oponentes simplemente se cansaron de él, por lo que robó los caballos. Le preguntaron a Dark qué había hecho que, en la espesura del bosque, en medio de la noche, de repente silbó una flecha encantada, apuntando directamente a él. El maestro de la espada les contó una historia de que en el camino a Vulcania una chica intentó robarle, en el fondo de la historia la chica pelirroja admiraba a su mascota, después de lo cual el Narek preguntó si Dark había denunciado el robo a los guardias. A lo que el maestro de las artes oscuras respondió que no reportó nada a los guardias, solo tomó sus cosas y armas, para luego atarla y tirarla al río, por lo que escuchó la pelirroja se rió mucho. Narek dijo que si la niña era miembro del gremio de ladrones, entonces esto sería un problema durante mucho tiempo, y también mencionó que esto estaba lejos de ser lo más sabio que hizo Dark. A lo que el maestro de espada respondió al líder que si realmente era tan peligroso, entonces podía continuar el viaje solo, para no imponerse a nadie. Mikael entró en la conversación y consoló a Narek, diciéndole que no debía preocuparse, porque Dark acababa de sufrir una explosión y sobrevivió sin un solo rasguño. Mikael continuó, agregando que incluso si es del pueblo, su durabilidad es muy superior a ellos y la oscuridad no necesita sus consejos. El Narek estuvo de acuerdo con las palabras del rubio. Bostezando ruidosamente, Mikael sugirió seguir durmiendo. En ese momento, Gastón sintió múltiples respuestas de maná en otra parte del bosque, era como un grupo de caballeros, lo determinó por la calidad del maná. Sorprendido, Mikael, ya a punto de dormir una siesta, preguntó cuántos eran, a lo que el mago respondió que eran muchos, unos 50 o unos 100. Narek estaba confundido por esto, tal cantidad de caballeros en tal lugar y en tal momento, esta era la primera vez en su memoria que esto sucedía. Gastón, con sus habilidades de brujería, sintió que la batalla ya había comenzado, porque las respuestas del maná se fueron apagando poco a poco. Minería inmediatamente la arrojó en la dirección que miraba Gastón, Mikael la llamó para entender lo que quería hacer. A lo que la sacerdotisa respondió que esta era una batalla entre caballeros, que debía actuar de inmediato, darse prisa, llegar al campo de batalla lo más rápido posible para poder sanar a los caballeros antes de que salgan lastimados. A lo que Mikael le gritó que no sabían nada, que si ella se apresuraba allí imprudentemente, entonces nadie sabe qué podría pasar. La sacerdotisa fue más rápida que nunca, se apresuró con todas sus fuerzas para tener tiempo de aplicar sus conocimientos curativos a los caballeros heridos. Dark también siguió su ritmo, tal vez porque no podía dejar a su camarada solo en el campo de batalla.
Los demás corrieron tras ellos, si no se emborrachaban, entonces lo hacían todos. Dark notó que los demás se estaban quedando atrás, lo más probable es que no estuvieran siguiendo el ritmo debido a la armadura que llevaban. El maestro de la espada se preguntó si debía tomar a la sacerdotisa en sus brazos y apresurarse rápidamente, porque ella no podía seguirle el ritmo. El maestro de las artes oscuras regresó instantáneamente por la sacerdotisa, la tomó en sus brazos y aceleró hacia el campo de batalla, concentrándose en el sonido de la batalla. La sacerdotisa cayó de rodillas ante el primer guerrero herido que encontró. Dark analizó lo que estaba pasando detrás de la sacerdotisa, parecía que no había nadie allí para sanar. Arrodillándose junto a una montaña de cadáveres, la sacerdotisa gritó que eran los caballeros Rakan y que no quedaba nadie con vida. Parado en estupor, no podía entender quién podía hacerles esto a los valientes caballeros, porque eran diferentes, pero los guerreros Rakan eran buenos. Narek en ese mismo momento sugirió que matar a los caballeros Rakan en las tierras de Trovia era una locura, tal vez era un monstruo. El sonido de la batalla continuaba, los compañeros se dieron cuenta, todavía estaban peleando allí, tuvieron que apresurarse a ayudar. Minería notó algo extraño, mirando la montaña de cadáveres y equipos. Realmente no le pareció, entre toda esta montaña de cadáveres, la sacerdotisa de ojos verdes también notó a uno de los líderes de los caballeros. Era el fallecido Sor Alex Sadmian, cuyos ojos se llenaron de miedo antes de su muerte. Una silueta apareció frente a la sacerdotisa, sin duda era un guerrero, pero no estaba claro de qué clan era. El guerrero de pie con una capa azul y una enorme espada miró con desdén a la joven sacerdotisa. Disculpándose, dijo que no debería haber testigos en este campo de batalla y blandió su enorme espada hacia la indefensa minería. Narek miró directamente a los ojos del enemigo que se atrevió a atacar a la chica sin un arma, su ira no tenía límites. Usó magia avanzada de bolas de fuego para tomar al enemigo por sorpresa, mientras que el espadachín que atacó a minería no esperaba ver magia en el campo de batalla. El enemigo rápidamente se dio cuenta de que se trataba de una espada mágica, supuso que se trataba de una mercenaria y agregó que con la llegada de los viajeros, solo tenían más trabajo. Mientras el espadachín analizaba la situación, se salió de la realidad por un momento, cuando recobró el sentido, su mirada se posó en el mago. Fue Gastón, que no podía simplemente quedarse sentado, en algún lugar al margen, reuniendo su determinación, se le ocurrió un plan. Los caballeros enemigos rápidamente se dieron cuenta de que había un mago en el campo de batalla y esto bien podría afectar el resultado de la batalla, como Gastón mencionó anteriormente, se dio la orden de atacar al mago. Narek también dio la orden de proteger al mago a toda costa hasta que obtuviera suficiente maná para una habilidad colosal. La sacerdotisa brilló, porque el derramamiento de sangre no es su método, si tan solo pudiera influir en algo. La luz del cielo descendió sobre los camaradas, era la magia de minería, el campo de batalla estaba iluminado por su magia sagrada angelical. Narek pensó que no le gustaría pelear con los caballeros, si no fuera por el hecho de que nada se podía cambiar, porque los caballeros intentaban matarlos, y luego se lanzó a la batalla. Chocó espadas con uno de los guerreros enemigos. A su vez, adoptó una posición más defensiva, utilizando su escudo contra las espadas enemigas. Dark, en medio de una batalla, solo tuvo tiempo de analizar y notar que sus aliados estaban peleando mucho mejor de lo que esperaba, pensando por un segundo que tal vez ellos mismos se darían cuenta. Pero no todo el escuadrón luchó en igualdad de condiciones, algunos eran más débiles, los caballeros no perdonaron los errores, por lo que uno de ellos, sin perder el ritmo, derribó a uno de los aliados. Al ver esto, Van se dio cuenta de que no podían arreglársela sin él, tendría que hacerlo, porque junto a él estaban esos camaradas que lo aceptaron en su compañía y comenzaron este viaje juntos. En algún momento fue el turno de Dark, dos hombres se abalanzaron sobre él con espadas, pero si supieran a quién estaban atacando. El maestro de las artes oscuras en esos momentos nunca se las arreglaba sin su sonrisa natural, a veces incluso aterradora. De repente, el campo de batalla fue iluminado por una luz, no la angelical, gracias a la magia de la sacerdotisa, era la luz de un trueno, en cuyo contexto la oscuridad parecía más épica que nunca. Detrás de todo esto estaba el mago Gastón, quien finalmente acumuló suficiente maná para usar la aterradora técnica del trueno y el relámpago. Todos los enemigos en el campo de batalla estaban envueltos en una cadena de relámpagos, la descarga era tan poderosa que no hacía diferencia si era un fenómeno natural o la magia de un hechicero, su poder era asombroso. Los oponentes, golpeados por la cadena divina de relámpagos,
ni siquiera tuvieron tiempo de parpadear antes de evaporarse inmediatamente. Gastón le pidió a la oscuridad que le comprara la cantidad máxima de tiempo, aparentemente necesitaba recargar energías, a petición del mago. El maestro de la espada respondió que los magos son bastante útiles si tienen un protector, el hechicero puede confiar en él. Sin darse cuenta de su propia impotencia, los caballeros restantes no dejaron de intentar atacar al maestro de las artes oscuras, pero estos intentos fueron en vano. Hubo una poderosa explosión, no era otra que la famosa habilidad de bola de fuego. Ella fue liberada por Gastón, quien estaba bajo la protección de la oscuridad. Desde afuera se podría decir que esta era una protección absoluta para el hechicero. Había rabia en los ojos de los caballeros, los impulsaba la venganza, porque la batalla no duró tanto y ya estaban sufriendo grandes pérdidas. Pero no importa cuántas veces intentaron atacar al maestro de las artes oscuras, cada uno de sus intentos no tuvo éxito, la oscuridad atravesó al soldado enemigo con un ligero movimiento de su mano. El caballero medio muerto colgado de la espada del maestro de la espada probablemente ni siquiera tuvo tiempo de entender nada, esto era evidente por sus ojos vacíos. Es posible que al final ni siquiera entendiera por qué murió. En ese momento, cuando los oponentes miraron a su alrededor y trataron de comprender a qué velocidad colosal estaban sufriendo pérdidas, ninguno de ellos podía siquiera pensar que él era el siguiente en la lista de muerte. Gracias a la velocidad diabólica del maestro de las artes oscuras, se sentía como un dios en el campo de batalla, porque nadie podía resistirlo. Fácilmente podía estar detrás del enemigo en cuestión de momentos para infligir un daño fatal. En el momento del ataque, Dark no podía entender qué poder estaba usando en ese momento, si era energía ki o el maná local, pero el resultado era siempre el mismo. Los oponentes acribillados ni siquiera tuvieron tiempo de chillar, mientras que el maestro de las artes oscuras les infligió un daño incompatible con la vida. En un momento del campo de batalla, un soldado asustado pidió ayuda a un maestro, pero incluso entre los maestros existen diferencias individuales en habilidades y destrezas. A lo que este maestro con una capa azul dijo que esta diferencia se puede sentir entre él y Alex, que acababa de morir heroicamente. El maestro de la capa azul, que inicialmente era hostil a los viajeros, también poseía magia, podía fortalecer su espada, si realmente podía superar a la oscuridad en fuerza. El maestro de las artes oscuras rápidamente se dio cuenta de que el enemigo fortaleció la espada no con la ayuda de maná, sino con la ayuda de la energía ki, que fue desarrollada mediante técnicas y entrenamiento especiales, los sabios de Murima. El enemigo desapareció del campo de visión de la prohibición. La velocidad de los movimientos del verdugo era ligeramente inferior a la velocidad diabólica de la oscuridad, balanceándose en el aire. El enemigo gritó que nunca había oído hablar de un maestro usando un sable. El maestro de las artes oscuras podía esperar cualquier acción del enemigo basándose únicamente en su experiencia de combate. Y, naturalmente, la sonrisa invencible de Dark es para tomar al enemigo con la guardia baja, o realmente tiene tanta confianza en sí mismo. El enemigo notó la sonrisa de la prohibición, mientras asestaba su golpe característico, como si una guillotina descendiera sobre la cabeza de una persona, sin ver ningún obstáculo y aplastando la tierra. Pero qué sorpresa se llevó el gran verdugo cuando, tras su contraofensiva, de su espada solo quedó un pequeño fragmento en forma de mango y espada. Con un golpe seguro de su espada, el maestro de las artes oscuras repele el ataque del enemigo, realmente no hay igual a él en estas tierras, su velocidad, su fuerza. La segunda parte de la espada del verdugo sobresalía del árbol más cercano, si este hubiera sido un campo de batalla ajetreado. Entonces los restos esparcidos de su espada bien podrían haberse llevado consigo un par de vidas de sus súbditos. El maestro de las artes oscuras, observando al enemigo, pensó que el verdugo era tan fuerte como un caballero de primera clase del escuadrón de la muerte negra. ¿Es esto realmente todo lo que el gran maestro de este mundo puede ofrecer? Poseyendo una velocidad demoníaca, Dark, usando la técnica de gran elevación sin ningún problema, se paró con un pie sobre la cabeza del maestro local, quien ni siquiera tuvo tiempo de parpadear. La sonrisa del maestro de las artes oscuras no se pudo evitar, estaba molesto porque esto era todo lo que era capaz de hacer un oponente tan grande, que ocupaba una posición de liderazgo en su escuadrón. Al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo, el maestro del manto azul comprendió que su oponente estaba de cabeza, pero no sintió su peso. El maestro de las artes oscuras, conocido en el Nuevo Mundo como Oscuro, utilizó la técnica del castigo de 1000 pesos que le habían enseñado en la escuela de artes demoníacas contra su arrogante oponente. El resto de los caballeros, se podría decir,
presenciaron el momento de la ejecución de su maestro, quien murió en un abrir y cerrar de ojos. Mirando con ojos demoníacos a los oponentes restantes, Dark dijo que con habilidades y técnicas tan inferiores, cometieron un pecado grave al apuntar al gran maestro. Los caballeros restantes ni siquiera tuvieron tiempo de moverse cuando el maestro de la escuela demoníaca usó, esta vez no un torbellino aplastante, sino un sangriento huracán de muerte. Habiendo derrotado a los demás de inmediato, analizó la situación en el campo de batalla, no había sobrevivientes, todo parecía estar en orden, a excepción de Yemi, quien fue derribado al suelo primero. Narek notó que después de la muerte de ese maestro, la moral de todos los demás soldados cayó, también asumió que él era un capitán. La sacerdotisa Minería se quedó desconcertada ante lo que estaba sucediendo, por un lado aplastaron a los enemigos, por otro lado estaba tan ansiosa por ayudar que casi termina siendo decapitada por un verdugo con una capa azul. Micael sugirió que la joven sacerdotisa se olvidara de los detalles, lo principal es la victoria sin pérdidas contra los caballeros liderados por el maestro. Después de intercambiar miradas con el Narek, buscó en sus ojos palabras de apoyo por todo lo que había enumerado anteriormente, a lo que el líder respondió que hasta cierto punto la suerte lo había acompañado en esta batalla, agregando que el enemigo estaba cansado o herido. Inesperadamente para todos, Dark usó bruscamente la técnica de elevación y corrió hacia un lado, nadie entendió el curso de sus acciones. Al final resultó que, aparentemente, todavía quedaba un último enemigo, estaba lanzando algún tipo de maná desconocido, como si no fuera maná local. Al lanzarse a la batalla, el maestro de la escuela demoníaca no tenía miedo de nada, pero con los hechiceros debía tener cuidado hasta que quedó claro qué técnica estaba usando el enemigo, porque en esta batalla Gastón se distinguió de los demás por sus habilidades y demostró que no se debe jugar con los brujos.